Hola, en el día de hoy explicaremos el tema las teorías psicológicas del aprendizaje, junto a mis compañeras María Laura Figueroa, María José Contreras, Gabriela Murgas, Eli Bastidas, Yara Urbina y mi persona Ana María Serra. A lo largo de este video iremos conociendo diferentes corrientes y enfoques que le han dado cada autor sobre cómo adquirimos y procesamos el conocimiento. No obstante, a pesar de estas claras diferencias teóricas, todas coinciden en que los procesos de aprendizaje juegan un papel central en el desarrollo humano y que diversos factores influyen en la manera en que construimos nuestro conocimiento sobre el mundo. Entonces, teniendo esto en cuenta, espero que disfruten el video y que puedan aprender algo. Bueno, las primeras teorías que vamos a conocer son las teorías conductistas, las cuales consideran que el aprendizaje es un cambio en la conducta, la cual puede ser observada y medible. Según esta perspectiva, nosotros los seres humanos aprendemos a través de la interacción con el ambiente y con los estímulos que recibimos. Las dos principales vertientes del conductismo son el condicionamiento clásico desarrollado por Ivan Pavlov y el condicionamiento operante o instrumental estudiado por Thorndike y Skinner. El condicionamiento clásico. Ivan Pavlov fue un fisiólogo ruso e investigador que sentó las bases del conductismo mientras investigaba la salivación en los perros a finales del siglo XIX. El condicionamiento clásico consiste en un aprendizaje asociativo, en donde el organismo asocia un estímulo previamente neutro con una respuesta automática. De esta manera se puede capacitar a humanos y animales para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto o que tenía un efecto muy diferente sobre ellos. Esta premisa la sustentaba a partir del experimento que realizó al observar que los perros comenzaban a salivar incluso antes de recibir la comida, solo con ver al cuidador o escuchar ciertos sonidos asociados a la alimentación. De esta manera, propuso 4 conceptos que interfieren en el proceso de asociación de un estímulo. Antes del condicionamiento, encontramos un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo que naturalmente provoca una respuesta sin necesidad de aprendizaje previo. En el experimento sería la carne, que hace que el perro salive automáticamente. Luego encontramos una respuesta incondicionada, que es la reacción natural ante el estímulo incondicionado. Aquí la salivación del perro al ver la carne. También encontramos el otro elemento que es la respuesta condicionada, que en un principio sería un estímulo que no provoca ninguna respuesta significativa ante el individuo que queremos hacer este proceso de asociación, este aprendizaje de asociación, que en realidad sería un estímulo neutro, pero que después de ser asociado repetidamente con el estímulo incondicionado genera una reacción. En el experimento sería la campana. Y por último, ya luego de haber hecho este proceso después del condicionamiento, habría una respuesta condicionada, que es la respuesta aprendida después de la asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, que sería exemplificada en el experimento que los perros saliven al escuchar la campana, incluso sin la presencia de la carne. Luego tenemos el condicionamiento operante, propuesto por Thorndike y Skinner. El condicionamiento operante se basa en la idea de que las conductas se aprenden o se modifican en función de sus consecuencias. Es decir, los comportamientos que generan consecuencias positivas tienden a repetirse, mientras que aquellos con consecuencias negativas tienden a desaparecer. Thorndike fue el primero en desarrollar el concepto de condicionamiento operante con su ley del efecto. Para demostrar su teoría, realizó un experimento con gatos dentro de una caja de problemas. El experimento consistía en
colocar un gato hambriento dentro de una caja cerrada con una palanca o una cuerda que pues al activarla pues abrirá la caja. Y afuera de esta puso comida visible para el gato. El gato pues en el experimento intentaba abrir la caja, escapar, haciendo movimientos desordenados hasta que por casualidad presionaba la palanca y lograba salir. Con el tiempo, el gato fue aprendiendo que presionar la palanca le permitía obtener la comida y cada vez realizaba el movimiento correcto con mayor rapidez. Thorndike llamó a este proceso latencia de respuesta, refiriéndose al tiempo que el animal tardaba en aprender la conducta. Este experimento demostró que las conductas que conducen a un resultado positivo se fortalecen y se repiten con mayor frecuencia. Luego, Skinner, inspirado por los estudios de Thorndike, llevó el concepto de condicionamiento operante un paso más allá con su famosa caja de Skinner. En su experimento, colocó a un animal, generalmente una rata o una paloma, dentro de una caja con una palanca y un dispensador de alimento. Al principio, el animal exploraba la caja sin saber qué hacer. Al presionar la palanca por casualidad, se liberaba comida. Con el tiempo, el animal aprendió que presionar la palanca le proporcionaba comida y repitió la conducta con mayor frecuencia. A raíz de este experimento, Skinner introduce los conceptos de refuerzo positivo, negativo y castigo, en donde el refuerzo positivo implica añadir un estímulo agradable para reforzar una conducta. Ejemplo, un maestro pues premia a sus estudiantes para que participen en clase con puntos extras, pero en el caso del experimento sería que al activar la palanca pues su premio, su ganancia sería la comida. Luego tenemos el refuerzo negativo, que consiste en retirar un estímulo desagradable para reforzar una conducta. Ejemplo, pues un coche deja de emitir un sonido desagradable o molesto cuando el conductor se pone el cinturón de seguridad. Y por último, tenemos el castigo, el cual introduce un estímulo desagradable o se retira un estímulo agradable para disminuir una conducta. En el experimento, pues, Skinner explora este concepto electrificando el suelo de la caja y pues los animales recibían descargas eléctricas hasta que no tocaran o activaran la palanca. Pero otro ejemplo también podría ser quitarle el celular a un estudiante que no está prestando atención en la clase. Hola, mi nombre es María José Contreras Quintero y hoy les hablaré sobre la teoría del procesamiento de información según Robert Gagne y el procesamiento de información según Rogers, donde Gagne explica cómo aprendemos a través de diferentes etapas, desde recibir la información hasta almacenarla en la memoria, y por otro lado tenemos el de Rogers, donde describe cómo la información entra por nuestros sentidos, se procesa y se guarda para su uso. Iniciamos con la teoría del procesamiento de la información de Robert Gagne. Gagne fue un psicólogo estadounidense nacido en 1916, estudió en Yale y obtuvo su doctorado en la Universidad de Brown. A lo largo de su carrera trabajó en prestigiosas universidades y escribió libros importantes sobre el aprendizaje. Su teoría combina ideas del conductismo y el cognitivismo, comparando el aprendizaje humano con el funcionamiento de una computadora. Ahora, veamos su modelo básico del aprendizaje. Primero están los receptores sensoriales que captan la información del entorno y la envían al cerebro. Segundo está el registro sensorial, que se perciben los estímulos, pero solo por un instante. En el tercero, la memoria a corto plazo. Aquí entra la atención. La información relevante se procesa y se guarda temporalmente. Cuarto, memoria a largo plazo. La información se almacena de manera organizada para su uso futuro. La quinta, la recuperación. Cuando necesitamos un conocimiento previo, lo traemos de la memoria a largo plazo. En el sexto, el generador de respuestas. Organizamos la información y la respondemos según lo aprendido. Y por último, séptimo, ejecutores o efectores. La respuesta procesada se convierte en acción y afecta a nuestro entorno.
Además, Gagne menciona procesos de control que regulan el aprendizaje, como la atención, la motivación y la retroalimentación. Ahora profundicemos en las fases del aprendizaje según Gagne. Primero, la información del entorno entra por los sentidos y pasa por el registro sensorial. De ahí va a la memoria a corto plazo, donde se codifica para que se almacene en la memoria a largo plazo. Necesitamos repetirla, relacionarla con conocimientos previos o tener una motivación fuerte. Si no se procesa bien, simplemente se olvida. Gagne plantea que la memoria a corto plazo y largo plazo podrían ser parte de un mismo proceso continuo. Solo podemos recuperar la información si antes fue registrada, y lo hacemos cuando el estímulo externo nos lo exige. Él también distingue dos tipos de eventos en el aprendizaje: el externo, que son los observables como las instrucciones de un profesor o las respuestas de los alumnos, y los internos, que es cuando ocurre en la mente del estudiante y no los vemos directamente, pero influye en su aprendizaje. Ahora, veamos las 8 fases del aprendizaje según Gagne. La primera es la motivación, que es cuando se genera interés y expectativas por aprender. Un ejemplo de estos es cuando el profesor anuncia el tema de la clase. La segunda es comprensión, que es la atención que se enfoca en la información clave. Puede influir experiencias prácticas como medir tiempos y distancias en el patio. En el tercero está la adquisición, que se codifica la información para almacenarla en la memoria. Un ejemplo sería practicar despejando una fórmula matemática. En la cuarta está la retención, que es cuando se procesa la información para guardarla a largo plazo. Se puede relacionar con imágenes o ejemplos que pueda ayudar a recordarla. En el quinto está la recuperación, que es cuando necesitamos la información, la traemos de la memoria a largo plazo usando claves o asociaciones. En la sexta está la generalización, donde aplicamos lo aprendido en diferentes situaciones, como usar una fórmula en distintos contextos. En la séptima está la actuación, que se demuestra lo aprendido resolviendo ejercicios o aplicando el conocimiento en las prácticas. Y por último está la retroalimentación, que es la octava, donde se refuerza el aprendizaje comparando respuestas y corrigiendo errores. Ahora hablemos sobre el procesamiento de la información según Rogers, enfocándonos en cómo nuestro cerebro almacena y maneja la información. Nuestro cerebro cumple 2 funciones principales. Primero, actúa como central de procesamiento organizando la información, y segundo, funciona como un centro de memoria almacenando lo que aprendemos. Un dato interesante es que, aunque el cerebro solo representa el 2% de nuestro peso corporal, consume el 20% de oxígeno del cuerpo. Esto nos muestra lo intenso que es su trabajo. A diferencia de otras células del cuerpo, las cerebrales y nerviosas no pueden regenerarse. Sin embargo, el cerebro es increíblemente adaptable. Cuando algunas células dejan de funcionar, otras pueden asumir sus tareas. Gracias a la neurociencia sabemos dónde se ubican funciones como el habla, la escritura, la percepción y la motricidad, aunque aún hay muchos misterios por descubrir sobre su funcionamiento. El funcionamiento del cerebro al almacenar información. En el aprendizaje, nuestro cerebro tiene doble rol. Primero, la memoria, que nos permite recuperar información ya aprendida cuando la necesitamos. Y segundo, el procesamiento, que nos ayuda a asimilar nuevos conocimientos y relacionarlos con los que ya tenemos. Nuestra memoria es clave para funciones como categorizar información, establecer relaciones, tomar decisiones y formular hipótesis. Un aspecto fundamental del cerebro es su plasticidad neuronal, que le permite adaptarse y reorganizar funciones, incluso cuando algunas células dejan de funcionar. Además, el cerebro trabaja como un sistema integrado, donde el almacenamiento y el procesamiento de información están en constante interacción. Según Loftus de 1980, la información sigue este proceso de almacenamiento. La primera, que es cuando llega a la memoria perceptual, donde dura solo unos segundos. La segunda, que si le prestamos atención y la repetimos, pasa a la memoria a corto plazo. Puede durar minutos u horas.
En el tercero, con suficiente repetición, se transfiere a la memoria a largo plazo, donde se almacena de manera más estable. En la cuarta, sin repetición, la información simplemente se olvida. Hola a todos, mi nombre es María Laura Figueredo y a continuación les estaremos exponiendo sobre las teorías estructuralistas, dentro de las cuales se encuentran las teorías evolutivas. Aquí encontraremos autores como lo es Ausubel, Piaget, entre otros autores. Continuamos con las teorías estructuralistas. Dentro de estas teorías tenemos las teorías evolutivas. Comenzamos con las teorías del desarrollo cognitivo según Piaget. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo se relaciona con la capacidad innata de adaptarse al ambiente. Lo describe como un proceso interactivo y constructivo que se expresa en organizaciones y reorganizaciones de las estructuras cognitivas. Comienza en el nacimiento y se van construyendo etapas progresivas. Primero las estructuras sensoriomotrices, luego las preoperatorias y finalmente las operatorias. Piaget plantea también una psicogénesis, que es una teoría sobre el origen del conocimiento, en la que se diferencian niveles o etapas. No pretende ser una secuencia cronológica las etapas de Piaget, sino una explicación de cómo evolucionan las estructuras cognitivas. Etapas del desarrollo cognitivo. Primero tenemos la etapa sensoriomotora. La etapa sensoriomotora inicia en el nacimiento y culmina aproximadamente a los 2 años. El conocimiento se produce a través de las experiencias sensoriales y motoras. Durante este estado, los niños utilizan esquemas de acción, es decir, de que actúan sobre lo que está presente y aprenden a través de la interacción con el entorno y de sus propios movimientos. Tenemos la etapa preoperacional, que tiene lugar entre los 2 y los 7 años. Se caracteriza por el desarrollo de las representaciones simbólicas que se manifiestan a través del lenguaje, la imitación y el juego imaginativo. Da lugar a interpretar roles ficticios, emplear objetos para representar ideas o situaciones, como por ejemplo cuando un niño utiliza una caja de cartón como si fuera una U. En esta etapa se utilizan esquemas de representación que permiten el desarrollo de la imaginación. Sin embargo, este pensamiento aún se encuentra limitado por el egocentrismo y también la dificultad para comprender conceptos abstractos. Continuamos con la etapa de operaciones concretas. Esta sucede entre los 7 y los 11 años. Los niños pueden utilizar el pensamiento lógico para llegar a conclusiones válidas centradas en el presente. Los esquemas son operatorios concretos, es decir, que operan sobre el objeto determinado y situaciones específicas. Por último, tenemos la etapa de operaciones formales. Esta está comprendida entre los 11 y los 17 años. Aquí es donde aparece el pensamiento lógico formal y el individuo puede pensar de forma abstracta. Se desprende de los datos inmediatos y comienza a razonar sobre situaciones posibles y también hipotéticas. En esta etapa se desarrollan los esquemas operatorios formales que pueden operar sobre las ideas y permiten formular hipótesis, resolver problemas complejos, expandir la creatividad y también contemplar diferentes variables. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. El aprendizaje por descubrimiento, desarrollado por el psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner en la década de los 60, es una teoría del aprendizaje constructivista que sostiene que el estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo. En este sentido, los estudiantes se convierten en protagonistas de su proceso de aprendizaje, valiéndose para lograrlo de la experimentación y de la interacción con los objetos. Dado que el alumno es el personaje clave, los docentes actúan como guías o facilitadores, ofreciendo los recursos relevantes y la motivación para que el conocimiento se exprese y la información se haga evidente. Dentro del aprendizaje por descubrimiento encontramos algunos principios fundamentales del aprendizaje. Se basa en varios principios claves que lo que buscan es involucrar activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.
Tenemos como primer principio la participación activa. Aquí los estudiantes deben participar activamente en el proceso de aprendizaje, explorando y preguntando por sí mismos. Tenemos la exploración guiada. Aunque el descubrimiento es clave, los instructores desempeñan un papel crucial al guiar a los estudiantes y proporcionar los recursos y el apoyo necesario para facilitar la exploración. Tenemos la construcción de conocimiento, en donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus propias experiencias y descubrimientos, en lugar de recibir una información de manera pasiva. Y por último, tenemos el contexto y relevancia, en donde el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes pueden ver la relevancia del material y aplicarlo en contextos significativos para ellos mismos. El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner sigue siendo una metodología influyente y relevante en la educación moderna. Su énfasis en la participación activa, la exploración guiada y también la construcción de conocimiento ofrece un marco valioso para el desarrollo de habilidades críticas y adaptativas en los estudiantes. Aunque presenta ciertos desafíos, sus beneficios en términos de motivación, retención y pensamiento crítico hacen que valga la pena considerar su implementación en diversos contextos educativos. Y seguimos en las teorías estructuralistas. Esta vez es el caso de la teoría de modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein. Mi nombre es Esli Bastidas y voy a estar explicándoles acerca de esta teoría. La teoría de modificabilidad estructural cognitiva de Reuben Feuerstein. Bueno, esta teoría explica que el maestro es el principal agente de cambio y transformación de esas estructuras deficientes de alumnos con dificultades de aprendizaje. Para esto el profesor debe estar dotado de formación cognitiva, metodológica, ética y humanística. El programa se basa en el principio de autoplasticidad cerebral. Esta se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de su vida. Esto como una reacción a la diversidad del entorno. Bueno, el instrumento de la modificabilidad cognitiva se le podría denominar programa de enriquecimiento instrumental o PEI. Este consta de 14 instrumentos diseñados para modificar alguna función o estrategia cognitiva deficiente. Busca modificar la autopercepción que el sujeto tiene y proporcionarle este optimismo radical sobre sus posibilidades de cambio y mejora. Ahora, un poco sobre Reuben Feuerstein es que desde su infancia mostró una capacidad excepcional para el aprendizaje, comenzando por la lectura a temprana edad, y tuvo una experiencia y trabajo con niños traumatizados por el Holocausto, y esto reforzó su teoría sobre la modificabilidad cognitiva, es decir, esa capacidad del ser humano para mejorar sus habilidades de aprendizaje. Además de esto, tuvo la ayuda de André Rey y Jean Piaget e investigó y desarrolló una metodología para la modificación cognitiva de manera integral. Esta supera las limitaciones de los modelos existentes y su trabajo basado en la creencia del potencial de cambio humano, y esto ha mejorado la vida de muchas personas. Cabe destacar que Feuerstein tuvo mucha influencia en la teoría social de Vygotsky y se inspiró de el origen social, de las funciones psíquicas superiores, el papel de mediador, los instrumentos de mediación y la zona de desarrollo próximo. Tuvo cierta influencia a partir de estos términos para poder estructurar todo su programa de enriquecimiento instrumental. Y es que en este programa Feuerstein busca modificar las estructuras cognitivas deficientes a través de la mediación de un maestro. Sus características principales son 14 instrumentos. Estos son diseñados para rehabilitar funciones cognitivas de carácter específico. Además, una motivación intrínseca busca fomentar el deseo de aprender y de mejorar. Modificación estructural
pues busca desarrollar principios, reglas y estrategias cognitivas. Entre sus objetivos incluyen corregir funciones cognitivas deficientes, desarrollar operaciones y estrategias cognitivas globales, promover el pensamiento reflexivo y la autoevaluación, modificar la autopercepción y la actitud pasiva. Ahora, la metodología del PEI tiene cierta base, y es que los maestros mediadores entrenados en la teoría de la modificabilidad cognitiva, los instrumentos no verbales, instrumentos que requieren lectura e instrumentos que requieren comprensión lectora. Además, ejercicios y tareas específicas seguidas de autoevaluación y una aplicación de manera curricular dentro de las escuelas. Además de esto, se hizo un estudio empírico del PEI en una comunidad rural de España que demostró la efectividad del programa en mejorar las habilidades cognitivas de niños con dificultades de aprendizaje. Se utilizó un diseño de grupo de control experimental aplicando el PEI a niños de 8 a 10 años con bajos recursos socioeconómicos. Y los resultados mostraron mejoras significativas en pruebas de inteligencia, matrices progresivas de Raven, y la investigación validó que la teoría de Feuerstein sobre la modificabilidad cognitiva, demostrando que el PEI puede mejorar las funciones cognitivas en niños con desventajas. El programa influye positivamente en la actitud y el estilo de enseñanza de los docentes. El PEI se puede integrar eficazmente en el currículo escolar y la metodología de mediación por medio de la estrategia de descubrimiento es validada. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Murgas Mejía y yo les hablaré en mi presentación sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Bueno, ¿en qué consiste realmente este tipo de aprendizaje? El conocimiento verdadero surge cuando los nuevos contenidos tienen significado a la luz de los conocimientos previos. Esto quiere decir que no se trata simplemente de acumular información, sino de conectarla con lo que ya sabemos. Este tipo de aprendizaje tiene unos fundamentos que son claros. Los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores. Esto no significa que sean iguales, sino que se relacionan de manera que crean nuevos significados. No hablamos de acumulación, sino de integración, donde cada nuevo conocimiento encuentra su lugar en nuestra estructura cognitiva previa. El proceso de transformación. En este proceso ocurre una transformación bidireccional que se considera fascinante. El conocimiento nuevo encaja en el viejo, pero a su vez el conocimiento previo se reconfigura al recibir la nueva información. El resultado es que ambos conocimientos se vuelven más estables y completos. Es como si cada pieza no solo se añadiera a un rompecabezas, sino que mejorara todo el conjunto. Y con esto damos paso a la teoría de la asimilación. Ausubel desarrolló la teoría de la asimilación para explicar este proceso, ya que es el mecanismo por el cual la nueva información se integra en una estructura cognitiva más general. Existe una continuidad entre conocimientos previos y nuevos, donde uno sirve como expansión del otro, creando una red de conocimientos cada vez más compleja y sólida. Por ejemplo, si ya conocemos la teoría de Lamarck sobre evolución, pongámoslo como un conocimiento previo, nos resultará más fácil entender la teoría darwinista, pongamos esto como un nuevo conocimiento. Esto no quiere decir que ambas teorías sean idénticas, sino que ya tenemos un marco conceptual sobre evolución que nos permite asimilar, comparar y contrastar nuevas ideas. Con esto seguimos a la asimilación obliteradora, ya que Ausubel describe que este proceso de asimilación no termina ahí, y continúa con lo que él mismo llama asimilación obliteradora. Al principio, los nuevos conocimientos son identificables como entidades separadas. Sin embargo, con el tiempo ocurre una transformación. Se produce una fusión en un conjunto integrado, donde el conocimiento inicial queda olvidado, entre comillas, como una entidad separada. Resultado de la asimilación. Esta misma asimilación nos da como resultado un conjunto de informaciones cualitativamente diferentes. Ya no podemos evocar los conocimientos como entidades separadas, sino como parte de una estructura de conocimiento integrada. No es una pérdida, sino una transformación que enriquece nuestra comprensión global del tema.
Ahora que hemos definido el aprendizaje significativo y a modo de comprender mejor el concepto, vamos a compararlo con su opuesto, el aprendizaje mecánico, o como lo conocemos la mayoría de nosotros, el aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje está vinculado a procesos pasivos y frecuentemente ocurre por simple exposición repetitiva a conceptos sin buscar conexiones con conocimientos previos. En este tipo de aprendizaje no hay integración y transformación, como ocurre en el aprendizaje significativo. Por eso mismo no expande realmente nuestro conocimiento y la información adquirida resulta más volátil y fácil de olvidar. Se podría comparar con construir sobre arena en lugar sobre cimientos sólidos. Un ejemplo comparativo es este. Tomemos un ejemplo concreto: aprender las comunidades autónomas de España. Desde un enfoque memorístico, simplemente memorizaríamos la lista de nombres sin mayor contexto. En cambio, desde el aprendizaje significativo, relacionaríamos cada comunidad con su geografía, cultura, historia y características distintivas, conectándolas con nuestros conocimientos previos sobre organización territorial o cultura española. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este tipo de aprendizaje en la educación? Es fundamental partir de los conocimientos previos de los estudiantes como base para introducir nueva información. Debemos crear relaciones significativas entre conceptos, fomentando la comprensión profunda en lugar de la memorización superficial. Además, la evaluación debe centrarse en la integración de conceptos, no solo en su repetición mecánica. Estrategias para el aula. Existen diversas estrategias efectivas para fomentar el aprendizaje significativo. Por ejemplo, utilizar organizadores previos que se preparen en terreno cognitivo, crear mapas conceptuales que visualicen las relaciones entre ideas, plantear problemas reales que requieran aplicar conocimientos de manera integrada y constantemente fomentar la reflexión sobre lo aprendido, preguntando cómo se relaciona con lo que ya sabían. Hola compañeros, como algunos ya me conocen, mi nombre es Yara y yo estaré trayendo a colación las tasas o teorías de aprendizaje social propuestas principalmente por Banduras, y también estaremos hablando de la transformación que le dio de Vygotsky a esta teoría y lo que él propone también. Vale, empezando por la teoría de aprendizaje social, esta fue desarrollada por Albert Bandura, el cual es un psicólogo canadiense que desarrolla esta teoría en la década de los 60. Bueno, esta teoría básicamente nos dice que las personas o los estudiantes en este caso no solamente aprenden de la experiencia directa, sino que también aprenden mientras observan a los demás. Esta teoría la enriquece con 3 conceptos claves que él nos brinda. A modo de una pequeña conclusión, pues esta teoría, de la teoría por el momento, esta teoría lo que nos dice básicamente es que los niños y niñas aprenden de su entorno, pues lo que observan e imitan, pues de las acciones que están presenciando. Lo que quiere decir que pues los niños y niñas están directamente influenciados por las personas que observan o por lo que observan en el entorno. Bien, los 3 conceptos claves son: el primero es que las personas aprenden más estando en entornos sociales en donde observan e imitan. El segundo concepto clave que nos da es que el estado mental de una persona influye demasiado en el proceso de aprendizaje y por consiguiente, aunque ya haya aprendido esta persona, no quiere decir que esto va a afectar directamente a su comportamiento. Puede que sí y puede que no. El que aprenda no significa que va a tener mejores comportamientos sociales. Bien, abarcando un poco más lo que es el trabajo de Albert Bandura, él enfoca su estudio en la interacción que hay entre el aprendiz y pues su entorno. Él también intenta explicar cómo los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento crece rápidamente, y pues esto sin muchos ensayos. Por eso también la TAS o la teoría de aprendizaje social que él propone incluye un factor conductual y un factor cognitivo. Pues estos 2 aspectos son bastante importantes para esta teoría, ya que sin estos no se podrían entender las relaciones sociales, las cuales son muy importantes para entender toda la teoría que propone Bandura.
Bandura también resalta la idea de que es sumamente peligroso de que las personas aprendan solamente en base a su propia experiencia. Dice que pues las personas o niños y niñas necesitan de su entorno, necesitan relacionarse y aprender de las acciones de los demás. Esto básicamente porque cuando observamos a otra persona podemos extraer la estrategia que esa persona usa para desarrollar cierto tipo de problemáticas, y con esto se forma una idea y pues también lleva a que se formen nuevos comportamientos, y esta información que recibimos a través pues de lo que estamos observando que hace esta otra persona servirá más adelante como una guía a lo que queremos realizar nosotros. Bien, Bandura también describe su teoría en 4 principios sumamente importantes. El primero, que es la atención, la cual sabemos que es sumamente importante para el aprendizaje social, ya que necesitamos ser muy atentos para aprender de los demás. También porque debemos centrar nuestra atención en los detalles más relevantes y ser selectivos con lo que estamos observando. También encontramos la retención, la cual sabemos que implica pues lo que es la capacidad de reconocer lo que hemos estado observando, y pues para que este aprendizaje social sea bastante efectivo, nosotros debemos ser capaces de tomar estos conocimientos que hemos seleccionado de lo que hemos estado observando y pues ser capaces de retenerlos. La siguiente y una de las más importantes es la reproducción de lo que hemos estado observando, ya que para que nuestro aprendizaje sea más óptimo necesitamos primero poner en práctica lo que hemos estado observando pues de las otras personas. Y por último también tenemos la motivación, que desempeña un papel bastante crucial en este aprendizaje, ya que las personas al momento de estar motivadas se encuentran más dispuestas a aprender y a poner en práctica pues lo que observan. Bien, siguiendo con Vygotsky, este nos hace ver cómo el aprendizaje se construye paulatinamente durante los primeros años y con ayuda del contexto social del niño. Él básicamente lo que hace es tomar la teoría de Bandura, pero ir un poco más allá acerca de cómo es esta adquisición de conocimiento desde que el niño nace. Entonces, pues él nos dice que mediante la interacción social los niños adquieren nuevas habilidades y pues las mejoran. Esto, y bueno, algo que también resalta no es solamente cómo se da este aprendizaje social mediante el trabajo colaborativo y el aprendizaje individual y cómo influye todo esto, sino también cómo estas creencias y actitudes culturales impactan en el modo de llevar a cabo pues las instrucciones y el aprendizaje. Bien, Vygotsky, para fundamentar su teoría, propone la zona de desarrollo próximo, la cual se divide en 3 zonas. La primera zona es la zona de desarrollo real, la cual representa las habilidades actuales del alumnado. La segunda es la zona de desarrollo próximo, donde se encuentra el alumnado en proceso pues de formación. Y la última, que es la zona de desarrollo potencial, que sería pues el nivel que puede llegar a alcanzar el niño con la ayuda de una persona. Esta ayuda y pues este proceso que realiza el niño con esta persona se le conoce comúnmente como andamiaje, o bueno, se le conoce así en la teoría. Bien, hablando un poco más de la teoría en sí, o bueno, de este fundamento que él propone, que es la zona de desarrollo próximo, pues él nos dice que este es un espacio que existe entre el desarrollo psíquico actual pues del estudiante, del sujeto, del niño, es decir, pues con esto las habilidades que ya posee el niño y su desarrollo potencial, que es lo que puede llegar a aprender a través de una guía, que pues ya dijimos que es el andamiaje. Abordando un poco más el tema de lo que vendría siendo el andamiaje, pues este es el papel que tenemos los adultos, en este caso pues nosotros los profesores, de apoyar y direccionar, también organizar el aprendizaje pues de los estudiantes y de los menores,
y pues en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado ya pues las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad que le proponemos o que se le propone pues exige. Y pues este trabajo que nosotros realizamos de orientar resulta mucho más efectivo para ofrecer pues una ayuda a los niños más pequeños para que crucen esta zona de desarrollo próximo, que pues como ya saben se puede entender como la brecha en lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos.